Vamos con la segunda parte del video, el cual nos trae el punto 4, en el cual vamos a aclarar la definición de lo que es en sí la lofoscopia. La lofoscopia como tal es una ciencia que permite el estudio de lo que se llaman los relieves epidérmicos que presenta la piel humana o la piel de fricción. Básicamente a qué se refiere la lofoscopia. Si observamos en nuestras manos, en las plantas de los pies, tenemos como una especie de rugosidades. Esas rugosidades se denominan relieves epidérmicos. Entonces, ese estudio lo que nos hace es que vamos a realizar un análisis de esos dibujos que presenta las personas en la piel de fricción, tanto en las palmas de las manos como en los dedos y en las plantas de los pies. Entonces tenemos que la lofoscopia se subdivide en tres grandes áreas. Nos habla de la dactiloscopia, la quiroscopia y la pelmatoscopia. Tenemos allí la definición de cada una de estas. Entonces, si ya observamos la definición a nivel global de qué es la lofoscopia, pues entonces con base a las tres siguientes tenemos que quiroscopia es el estudio de los dibujos formados por las crestas papilares de las palmas de las manos. La pelmatoscopia es el estudio de los dibujos formados por las crestas papilares de las plantas de los pies. Teniendo como base esas dos definiciones, ya podemos deducir la definición de lo que sería en sí la dactiloscopia. En este caso, el estudiante deberá, con sus propias palabras, realizar esa definición y asimismo va a reproducir su impresión dactilar de cualquiera de sus 10 dedos. Esta actividad lo puede hacer eh, con un lapicero, puede ser de cualquier color, negro, rojo, azul. Lo que va a hacer es una actividad que algunos en su momento de pronto en el ámbito infantil la llegamos a desarrollar y era pintarnos esas yemas de los dedos. Entonces lo que va a hacer el estudiante es que va a colorear cualquiera de la yema de sus dedos y va a intentar reproducir sobre un papel, ¿sí? En lo posible que sea una hoja de papel blanco, ojalá no esté con cuadrículas, para eh, que se pueda apreciar cómo al entintar su dedo y al hacerle presión sobre ese sustrato que es la hoja de papel, queda reflejada allí su impresión dactilar. Entonces cada uno de los estudiantes va a desarrollar esa actividad. Hay que tener en cuenta cómo eh, la actividad inicial que ya fue dada anteriormente por el grupo. Dichos trabajos son personales a mano y deben ser enviados digamos por los diferentes canales que ya se han descrito en el grupo. Entonces tenemos allí esta actividad que corresponde a realizar la definición de dactiloscopia con sus propias palabras y la reproducción de su impresión dactilar. Bien, tenemos allí unas cualidades fundamentales de las crestas papilares. Ya tenemos la definición de qué son esas crestas papilares, pero nos dice que ellas tienen como tal eh, unos principios. Esos principios fundamentales nos hablan de que son perennes, inmutables y diversiformes. Vamos a ver entonces la definición de cada una de estas. Cuando nos hablan de que las crestas papilares tienen una perennidad,
Quiere decir que los dibujos dactilares se forman desde la 12ª semana en el feto humano y perduran hasta el proceso de putrefacción de un cadáver. Es un poco subjetiva la definición, dado que encontramos en algunos textos que hablan de la 11ª semana, algunos más, algunos menos, pero en términos generales lo que quiere decir allí es cuando existe la formación del feto, es cuando se empiezan a desarrollar esos dibujos dactilares y hasta que el cuerpo, digamos, queda sin vida, vamos a encontrar allí esos dibujos dactilares. Nos habla también de la inmutabilidad. Estos no cambian a pesar del crecimiento del individuo. Vamos a encontrar las mismas impresiones dactilares de una persona de 5, 10, 15, 70, 80 años. Ellas no sufren ningún tipo de modificación. Siempre ese dibujo que me fue otorgado, digámoslo así, va a perdurar con el paso del tiempo. Y por último, la diversidad, o teníamos allí diversiformidad, cualquiera de las dos, nos habla de que por la particularidad de cada dibujo dactilar se individualiza la persona. No hay dos huellas dactilares iguales en el mundo, entonces lo que nos quiere decir allí es que si observamos nuestras impresiones dactilares, todas son diferentes, hasta en nuestras propias manos. No tenemos huellas que sean similares, ni siquiera en nuestras propias manos, mucho menos encontramos a dos individuos con las mismas. Existen algunas noticias, algunas falsas noticias que hablan de que los gemelos presentan impresiones dactilares iguales, lo cual científicamente se ha devaluado. Tenemos para ello una imagen que nos habla de cómo es la estructura de la piel, y esta es la que nos va a permitir aclarar un poco a qué corresponde ese relieve epidérmico como tal, ¿sí? Vemos de manera longitudinal esa imagen que nos habla dónde está ubicado el poro, cuál es el relieve y por ende cuál es el surco. Como tal, voy a permitirme señalar en la imagen, un momento, esta sería la primera parte de nuestra piel, la primera capa, que es la epidermis. Entonces encontramos allí que están ubicados los poros, que son esos pequeños agujeros por donde se expele el sudor. Y tenemos allí lo que es el relieve epidérmico y el surco. Entonces, ¿qué es ese relieve epidérmico? Cuando nosotros observamos nuestras manos, vamos a ver como una especie de líneas, que son estas que vemos acá. Esas corresponden al relieve epidérmico. ¿Y el surco qué sería? El surco es ese canal que divide, ya lo coloco allí, es ese canal que divide los diferentes relieves, ¿sí? Por eso se llaman surcos, así como en la caña, los surcos por los cuales se transporta el agua. Entonces es básicamente lo mismo. Entonces tenemos una parte que es como levantada, ese es el relieve epidérmico, y la otra, ese canal, corresponde al surco. Si observamos la otra imagen que se encuentra a la derecha, entonces observamos allí la cresta. Voy a permitir más o menos seleccionar. Todos esos puntos negros que vemos allí son impurezas que nos llegan a nuestros yemas de los dedos. Entonces tenemos allí que la parte como tal gruesa correspondería a lo que es la cresta, lo que son las crestas. Ya si queremos visualizar cuál es el surco, entonces ya tendríamos las canales, lo que son las canalcitas. Esas son las que corresponden como tal al surco. Son las dos partes que encontramos allí. Bien, ya esta definición como tal respecto a la dactiloscopia
nos habla de que se deriva de los vocablos griegos dáctilos, dedos, escopeo, examen, observación, estudio. Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los dibujos papilares que existen en las yemas de los dedos, con el fin de identificar las personas. Este como tal es la definición eh, científica que encontramos en los diferentes textos. Teniendo en cuenta la información que ya se ha dado, entonces usted se va a permitir tanto realizar la práctica como con sus propias palabras eh, transmitir cuál es esa definición que usted ha adquirido y cómo lo entiende según usted. Bueno, en dactiloscopia existe un concepto que nos habla de dactilograma. Ya estaríamos dejando a un lado lo que inicialmente estábamos mencionando como huellas, debido a que huellas encontramos diferentes tipos. Pueden existir huellas de arrastre, huellas de pisada, huellas dactilares, ¿sí? Entonces básicamente cuando hablamos de dactilograma estamos siendo mucho más específicos. Pero entonces un dactilograma, ¿qué es? Un conjunto de relieves epidérmicos que encontramos en la última falange de los dedos de las manos. Voy a permitirme ampliar la imagen. Allí ustedes pueden ver todas las líneas negras, las cuales corresponden a los relieves epidérmicos. Y la parte blanca serían ¿qué? Serían los surcos. Y como tal ese dibujo compone un dactilograma. Esos dactilogramas como tal tienen una clasificación. Entonces encontramos los naturales, los artificiales y los latentes. Vamos a observar cada uno de ellos. Tenemos en los naturales, es el dibujo papilar cutáneo con el que todos nacemos y podemos observar directamente en las yemas de los dedos de las manos de las personas. Entonces es cuando nosotros ponemos nuestro dedo de frente y observamos allí en esa última falange, que es denominada la falange distal, nuestra impresión dactilar. En ese caso estaría en natural, la estamos viendo sobre en nuestro cuerpo. Tenemos los artificiales, es el dibujo que imprime el dactilograma natural una vez entintado sobre una superficie adecuada. En el lenguaje técnico se conoce como impresión dactilar o digital. Entonces ahí les queda el interrogante, la actividad que se ha solicitado. Vamos a colocar una impresión dactilar y ustedes me dirán si es de tipo natural, de tipo artificial u otras. Tenemos las latentes, es la impresión generalmente invisible, dejada de manera involuntaria por simple contacto de la yema de los dedos sobre una superficie idónea para almacenar. Entonces son todas esas huellas que a diario nosotros dejamos en los diferentes elementos, al tomar una botella, al abrir una puerta, y quedan allí. Latentes quiere decir que no son visibles y que requerimos de un procedimiento o de algún tipo de revelado para poder observarlas. Y finalmente encontramos allí las moldeadas, que son digamos otro tipo de clasificación, en la cual encontramos que es un dactilograma impreso en materiales tales como cera, masilla, grasa, manteca, jabón, pomada, plastilina. Y allí vamos a encontrar una gran particularidad, y es la siguiente. Cuando nosotros observamos nuestra impresión dactilar en natural, estamos viendo un tipo de dibujo, un sentido del dibujo. Cuando lo vamos a colocar de manera artificial, el dibujo como tal pues nos va a cambiar de posición. Eso ya lo vamos a observar a medida de que vamos desarrollando la materia con otras diapositivas y con el ejercicio práctico. Pero es para tener en cuenta. Cuando veamos las moldeadas también vamos a ver que la impresión dactilar nos queda reflejada allí, pero al ser moldeadas va a sufrir un importante cambio, y es cuál. Si nosotros observamos esas lineecitas que tenemos, esas crestas, esos relieves epidérmicos que ya definimos, cuando nosotros hacemos presión sobre ese tipo de materiales, en ese caso
un material para el cual quede moldeado, pues esas lineecitas lo que van a hacer es lo contrario, me van a generar canales sobre el material. ¿Qué quiero decir? Que la impresión como tal va a quedar invertida. Lo que nosotros tenemos como relieve epidérmico al hacer presión sobre esos materiales se van a convertir en canales, van a pasar a ser surcos. Es algo que hay que tener en cuenta, debido a que cuando hay algún tipo de suplantación que se maneja a través de sellos, pues comúnmente vamos a ver documentos con duplicidad, documentos que tienen impresiones dactilares de personas que no las han puesto allí voluntariamente, pero si analizamos en detalle van a presentar este error. Más adelante vamos a ir aclarando las dudas que se presenten frente a esto. Agradezco su atención y ya continuaremos con un próximo video.